¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, muy bienvenidos, como siempre, gracias por la sintonía. La verdad es que la política es maravillosamente dinámica. Uno despierta un día y se encuentra con novedades. Yo estoy llegando del Brasil, donde he estado con la colectividad boliviana allá en Sao Paulo, conversando sobre su realidad, su vida, sus objetivos, sus quimeras. Y bueno, ahora ya regresando a nuestro país, me encuentro con una interesante mega oposición que se ha ido juntando, que se ha reunido. El vicepresidente la ha llamado la Juntucha, con muchas observaciones, las cuales yo hoy mismo voy a plantear y vamos a debatirlas, porque se ha juntado a la oposición con varios objetivos, interesantes sin duda, y objetivos que hacen a la intención de consolidar una democracia que está siempre en un proceso de eterno perfeccionamiento, por la democracia no terminará nunca de perfeccionarse. Y dentro de aquello, como dijo el vicepresidente también, están en todo su derecho. Hoy día hablaremos de esa oposición, mega oposición como la he denominado, la mega oposición, y de lo que significa para el gobierno. ¿O será que la verdadera oposición del MAS está dentro de sus propias filas? Doy la más cordial bienvenida a Hugo Moldis, gracias por estar con nosotros, exministro de Gobierno. Querido Huguito, ¿cómo estás? Muy bien, Verónica, un gusto estar acá. Gracias por visitarnos como siempre en el programa. Jorge Silva, nuestro concejal masista paceño. Buenos días. Y estronguista. Sí. Ya estaba yo preguntando, ¿por qué tienes eso? Había extronguista de corazón. ¿Cómo estás? Verónica, un saludo cordial a todos los televidentes. Gracias. Y de la misma manera, Diego Ayos representando a una mega oposición, ¿sí? Como parte de esa mega oposición, ¿o no? No, como Diego Ayos. Como Diego Ayos, analista político. ¿De dónde político. Sacaste eso? ¿Por qué? Porque como de repente en algún momento hubo una cierta vinculación con la fundación, entonces me imaginé que de repente podías estar apoyando aquello. No, por supuesto que estoy de acuerdo que lo vamos a analizar. Okay, pero no eres parte ahorita de ello, ¿no? No, en absoluto no. Yo te hubiera puesto, te digo sinceramente. No, seguro que voy a Sin entrar, duda una gusto. personalidad, más personalidad pero no precisamente. Yo creo que Hugo, que Diego y Hugo van a tener acá una disputa muy intensa, ya lo han hecho al principio del programa, y nosotros estaremos como mediadores de abuelitas, oye, además, de abuelitas. Muy bien, me encanta porque son personas que sobre todo debaten ideas, y yo creo que es ahí donde tenemos que centrarnos para hacer crecer nuestro país. Arrancaré pues, don Hugo, ¿qué opinan? Mejor me voy primero con la nota, ¿no? Veremos qué dicen estas exautoridades de gobierno, líderes de la oposición que han firmado un acuerdo en defensa de la democracia y la justicia. Vamos a escucharlos. Expresidentes, exvicepresidentes y jefes políticos, nos vemos en la necesidad de decir nuestra palabra en defensa de la democracia y la justicia en Bolivia. No podemos dejar de expresar nuestra preocupación por el reciente nombramiento de nuevos miembros de los tribunales departamentales electorales, que en un número muy significativo tienen afinidad con el movimiento al socialismo y sus máximos dirigentes, y no garantizan la imprescindible neutralidad del órgano electoral. Contra el intento de vulnerar la soberanía del pueblo, el 21 de febrero de 2016, el pueblo de Bolivia se pronunció con claridad en contra del intento de una nueva postulación del presidente Evo Morales Ayma. Por tanto, exhortamos con vehemencia a los gobernantes y a todos los funcionarios del Estado a respetar el voto del pueblo. Cualquier intento de forzar una nueva postulación del primer mandatario será inconstitucional y le dará la espalda a la soberanía inalienable de los bolivianos. Elecciones judiciales. Tanto gobernantes como gobernados coincidimos en el fracaso del órgano judicial, que es una de las principales razones por la que no podemos hablar de un verdadero funcionamiento democrático en el país. Este año se nos abre una oportunidad que no podemos desperdiciar como ocurrió en 2011. Por eso, proponemos que la potestad de preselección de candidaturas al órgano judicial que le corresponde a la Asamblea Legislativa sea realizada del siguiente modo: que la Asamblea nombre una comisión independiente que haga una evaluación meritocrática de los postulantes. Esa comisión deberá tener representantes de toda la sociedad, que trabajaremos unidos para denunciar ante la opinión pública nacional e internacional. Votación propia. Decía yo, antes de que termine la nota, de ese grupo,
Los únicos que han demostrado tener una votación propia han sido Costa, Samuel y Revilla. Los otros, en todo caso, han sido solamente circunstanciales acompañantes que, si bien han terminado como parte de la cabeza de nuestro país, han ido sin duda con la votación de otras personas. Don Hugo, ¿qué opina de la mega oposición? Primero que yo diría que hay varias señales. Una señal positiva porque después de casi 11 años hay una intención que ojalá se cristalice de construir una oposición seria, porque es bueno para los gobiernos tener oposiciones serias, que no solamente tengan una actitud reactiva, que es lo que se ha tenido hasta hoy, sino que además le vayan presentando al país una propuesta alternativa de la que siempre hemos venido hablando y aquí y en otros lados también hemos ido discutiendo aquí con Diego, ¿no? Segundo, todo lo que han dicho lo que dice en la declaración, lo han venido planteando por separado. Sí, ¿no? sí. Tema de el resultado del 21 de febrero y su respeto, la reelección, el tema de los mecanismos o procedimientos electorales, el tema de la judicialización o la persecución política, el tema de la lo han venido planteando por separado, por lo tanto ahí no hay nada nuevo. Entonces, ¿qué es lo nuevo? Lo nuevo, y yo la verdad que no le pondría ojos, a ver, no lo subestimaría, no lo minimizaría. Creo que la oposición lo que hace con esta declaración, no sé si abre una nueva coyuntura como tal, pero por lo menos desde el punto de vista de la oposición abre un nuevo momento. Un nuevo momento en el que, sin tener nada asegurado, sin saber si esto va a terminar así el 2019, al influjo, me imagino yo, de lo que está pasando en América Latina, el tema de Venezuela, el tema del Ecuador, es decir, esta restauración conservadora, como dice Correa, esta contraofensiva imperial, los anuncios del fin del ciclo. Ante eso yo quiero decir, antes se hablaba del fin de la historia, del fin de las ideologías, y ahora se habla del fin del ciclo, y está claro que después la realidad demostró que no hay ni fin de las ideologías, que no hay ni fin de la historia, y yo no sé si vaya a haber fin del ciclo. En eso también quizá habría que ser menos optimista, digo, para la oposición, ¿no es cierto? Yo no creo en el fin del ciclo progresista. Pero yo creo que marca un intento de construir una alternativa a lo que se está haciendo, y todavía muy frágil, todavía yo diría con contradicciones y aspiraciones al interior de este incipiente bloque opositor. En síntesis, no hay nada distinto de lo que han dicho nuevo, durante 11 años. Se trata de jefes de oposición que nunca han tenido legitimidad de origen por la propia votación que han tenido, y en algunos casos delegada, como tú acabas de señalar. Peor cómo han terminado sus gobiernos, prácticamente, si el punto de partida fue 22, 23%, terminaron saliendo, no sé, creo que con el 10 o el 12%, pero al mismo tiempo yo no minimizaría esta señal que le están mandando al propio gobierno y al propio proceso de cambio. Sin embargo, rescato lo que dices, que esto no es nada nuevo, esto ya se veía venir, esto ya se sabía que ellos estaban actuando de alguna manera como un espíritu de cuerpo, aunque no así tan abiertamente demostrado como esta vez. La pregunta, Diego, ¿esta sería en todo caso una unión circunstancial por estos dos temas, que sería la democracia, especifiquemos la reelección, y las elecciones judiciales, que son también un tema que preocupa no solo a ellos sino a todos? Porque cuando ya se trata de tomar una decisión, ir todos juntos a la cabeza de alguien, eso hemos visto que es casi imposible por extremos de individualidad. ¿Son circunstanciales estos acuerdos? A ver, comienzo con el final de tu frase. Importa valorar al goleador por el gol que ha metido, no por el gol que va a meter. Tú, veo en tus palabras, pero quieres que esta sea una alianza electoral con un programa, con una camada de nuevos jóvenes, todos
revolucionarios con ganas de hacer un mejor país. No, no es eso. Pero No es aquí el la camino. cosa No es bien así. clara. Caramba. No es así. ¿Has entendido? Definitivamente. No, o sea, no otra es cosa. por ese camino, estoy completamente equivocada. Estás Caramba, completamente equivocada. yo pensé que así se hacía política bien hecha. Quizás vas a tener que asesorarlos para que la hagan bien. De repente, ¿no? Me va a encantar eso. Pero en todo caso, evidentemente, estás valorando algo que no se ha dado. Hay que valorar las cosas por lo que hay. Esto es como el cacho. Se pinta lo que está sobre la mesa. Tú estás evaluando otra cosa, ¿no? Una cuestión de deseo, no en función a lo que realmente existe, sino en función a lo que quisieras que sea. A mí me encantaría también que en esta alianza, con todo respeto y sin ironizar a la Virgen María, claro, sería genial una alianza con muchos jóvenes. No, pero no estamos hablando de eso, Mucha porque de eso gente lo hemos nueva, hablado internamente. y sería A lo que me refiero Dale, es, ¿esto sí. es circunstancial? ¿Esto es por estos temas exclusivos? Voy a llegar a la ver, respuesta. ok. A mí igual me encantaría, como a vos, que esté, ¿no?, realmente una camada de nuevos jóvenes, pero ese no es el punto ahora, eso se verá en su momento. En este momento el punto es muy claro y está dicho en el documento lanzado al país. Uno es poner freno a las arremetidas autoritarias del gobierno. Eso es lo central. A mí me da igual si lo dice Mesa, lo dice Doria Medina o lo dice Lucifer, no importa, no desvalorices, Vero, el mensaje porque el mensajero no te guste. Es decir, el mensaje es muy claro. El mensaje es, uno, hemos fracasado rotundamente en la justicia, en lo que estamos de acuerdo seguramente Hugo y Jorge. Y que el gobierno Lo ha dicho claramente. Lo ha asumido la autocrítica. Pero más allá de ser autocríticos y decir, sí, la justicia falló, veremos en qué falló. Son 5 o 6 puntos. Falló, por ejemplo, en que se eligieron a los señores magistrados de ternas presentadas por la Asamblea Legislativa. Es decir, realmente no hubo una selección meritocrática. Seleccionó esta gente, se designó esta gente básicamente por plancha. El voto solo ratificó algo que ya había sido consensuado de una manera partidaria. Se partidizó la justicia igual que se lo hacía antes, obviamente de una manera un poquito más renovada. No, entonces, este llamamiento que está haciendo esta juntucha, como muchos le están llamando, tiene esta razón de ser. Es un clamor nacional, mejor justicia. Uno. Dos. ¿Ya? Pero es un clamor porque se respete el voto popular, ¿Ya? para que se respete la Constitución y no la interpretemos a la Constitución, porque interpretadores hay miles. Y siempre va a haber interpretaciones como para decir, hay 18 formas de que el presidente pueda ser reelegido. ¿Para qué? ¿Por qué no va Hugo Moldes de vicepresidente y Eduardo Belcé de presidente? ¿Por qué no? Serían excelentes candidatos. Hugo Moldes, si algo respeto de mi amigo Hugo Moldes, es que ha tenido una trayectoria consecuente con la izquierda. Se ha preparado durante 40 años para ser gobierno y ahora es comentarista. ¿Cómo es, mi hermano? ¿Por qué no está? Tiene que estar de gobierno una persona como Aquí. vos. Y tercer punto, A ver. tenemos... Y eso lo sabemos, que Ya me ha puesto los- transparentar... ya me ha puesto los 60 años. Ya, ahora está bajo. Hugo, has luchado 120 años por estar acá. Y por último, espera, ok. y por último, el otro pedido sobre el Tribunal Departamental y que se transparente la elección de los magistrados departamentales electorales. Pero lo propongas tú o lo proponga Pepito, son cosas absolutamente De acuerdo, necesarias. absoluto, de Y acuerdo. solamente concluir una cosa, noto en ver. tus palabras igual que... ¿Cómo? Juntarse. Yo creo que sí, hacer espíritu de cuerpo. Después voy a explicar una cosita de teoría política, un poquito De acuerdo. pedante pero necesaria, que es, hay un avance desde lo que puede ser una respuesta contrahegemónica al Estado y hay un descenso del Estado. Nos estamos encontrando casi en el medio y es un momento propicio, ¿para qué? Para dialogar, Bien, perfecto. Obviamente no es conmigo el debate, yo solamente estoy acá como una representante del pueblo, no pertenezco a un partido, ni a una oposición, ni a nadie. Pero has dado un juicio severo. así He que dado un juicio vale la severo. ¿Y pena. sabes por qué? Porque es como que yo me ponga a dar pues recetas de dieta. O sea, no lo logré y tampoco lo lograron en su momento ellos y ahora están viniendo a darnos una receta, pero no importa, ese es otro tema. Dime por favor, ¿cuál es tu opinión? Bueno, yo comparto el criterio de que no es nada nuevo, ¿no? Son viejos dinosaurios de la política que han estado desde diferentes puntos ubicados cada uno de ellos, contrarrestando el proceso, haciendo política. ¿Era mejor la justicia cuando estaban ellos en el gobierno?
No, y eso lo sabe la población, ¿no? Y por eso yo decía, si se han reunido solamente circunstancialmente para hacer conocer un documento que es muy cuestionado, yo creo que han apostado mal, ¿no? No sé si Mesa se lo quería ver rodeado de los otros políticos que son más cuestionados. Yo no creo en los angelitos, yo creo que detrás de esto se viene algo. Ya lo han dicho algunos otros opinadores, hay otra intención detrás de este documento, de esta aparición al parecer inocente que han hecho conocer, porque si revisamos el documento, son dos temas fundamentales que plantean, ¿no? La democracia y la justicia, de la cual no tienen moral alguna para cuestionar, ni siquiera para sugerir, ¿no? Porque ellos en función de gobierno, pues es bien cuestionable lo que han hecho con la democracia y con la justicia, ¿no? Al margen del coteo partidario, los maletines negros, sabíamos cómo era utilizado el Poder Judicial como un brazo represor de esos gobiernos contra cualquier intento que se ponga al frente, especialmente contra el sector de la izquierda, ¿no? Entonces ahí Vilma Plata, Manuel Morales Dávila en la cárcel, justamente cuando ellos eran gobierno, ¿no? O de una democracia en la cual simplemente era totalmente representativa. Son pues la gente que ha seguido la corriente de la Constitución de 1967 que decía el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes. Entonces hoy día querer hablar de democracia que está en riesgo, que se está judicializando, con gente en su mayoría, por no decir todos excepto Carlos Mesa y Víctor Hugo Cárdenas, que no tienen juicios como lo tiene, por ejemplo… Bueno, Tuto. hasta ahora, ¿no? Porque ustedes son capos en encontrar juicios. No, pero lo tiene Tuto con el tema de los petrocontratos, Samuel con el tema de las focas, la evasión de impuestos, Rubén Costas con el referéndum, Revilla con el Catanas, etcétera. Sí, es gente cuestionada por la justicia, por los actos que han cometido en el ejercicio de sus funciones. Sí, entonces, ¿de qué justicia se puede hablar? ¿De qué democracia se puede hablar? Si es gente que ha estado comprometida con los actos de separatismo, con la masacre de Porvenir Pando, con la gente que ha hecho besar el piso del cemento en Sucre el 2008, ¿no? A los campesinos durante la Asamblea Constituyente. Sí, es gente cuestionada con el ejercicio de la propia democracia representativa. Entonces, si queremos evaluar y queremos debatir el contenido de ese documento, es altamente cuestionable por quién lo está planteando. Sin embargo, no deja de tener legitimidad y como decía Diego, este es un momento importante porque estamos casi a punto de llevar adelante algunas decisiones sobre el tema y no deja de tener legitimidad de que haya una oposición unida. Bueno, por ejemplo, Carlos Mesa se representa él solito, ¿no es cierto? No tiene presencia parlamentaria, los otros tampoco, pero es importante hablar de esos temas. Ya que la sociedad civil no se activa, se genera eso, no deja de ser importante, ¿no? Sí, lo dijo el vicepresidente, lo ha reiterado el presidente, están en su derecho, ¿no? Están en su legítimo derecho de poderse articular, de poderse unir, pero con un discurso totalmente ajeno a la realidad que estamos viviendo. Tú al principio decías, ¿por qué? ¿Por qué en este momento es circunstancial? Y el ministro, nuestro ministro René Martínez, afirmó que el bloque opositor que firmó la declaración conjunta no tiene credibilidad ante el país y que lo hace luego de la visita de un funcionario de Estado norteamericano. Vamos a ver, por favor, la nota. Sorpresivamente, la visita de un emisario norteamericano el 22 de marzo marcó una reunión con don Samuel Doria Medina y varios de quienes hoy se presentan como el bloque tradicional. Decíamos que esta es una añoranza al pasado, decíamos que esta es una añoranza a la democracia de pactos, que tenía una característica principal. ¿Quién monitoreaba todos estos comportamientos de nuestros partidos tradicionales? Antes, la embajada norteamericana, hoy, coincidentemente, un emisario norteamericano, porque anteriormente ninguno de estos partidocráticos habían asumido un esfuerzo de mostrar un bloque unitario. Y creo que esa es la única forma de ponerse en un mismo bloque con una identidad de derechas, porque no hay como podamos leer, que tienen una gran debilidad. No tienen propuesta ideológica, no hay una propuesta programática, sino simplemente escudos de preocupación
que ha generado un discurso de cinismo político, porque en sus tres componentes ninguno tiene firmeza, ninguno tiene un asidero que pueda darles credibilidad mínima. ¿Puede haber una injerencia norteamericana sobre esta decisión? Yo tuiteé así, apenas a los pocos minutos de presentar la declaración. ¿Tú lo sigues? Sí. Tengo la impresión de que hay evidentemente un factor externo que logra juntarlos, ¿no? Que no había sucedido hace tiempo. Que no había sucedido, porque además de eso son momentos distintos. Lo que yo quería delegar porque podría decir en 30 segundos mi opinión sobre esto. Yo creo que más que fortaleza refleja debilidad. Segundo, es una declaración política que trata de extrapolar, calcar y copiar mecánicamente lo que puede estar sucediendo en otra parte de la región. No hay una renovación de liderazgos, de rostros. Vemos a esa misma oposición que todo lo que dice Diego lo ha dicho por separado, incluso yo diría con mayor profundidad, ¿sí? Pero ¿dónde está la novedad? La novedad es que por primera vez lo dicen juntos, y quizás ese es un efecto político que habría que valorarlo en su exacta dimensión. Es decir, no creo que sea ni lo que ellos esperaban, ¿sí? Eso se puede ver incluso su repercusión en el ámbito mediático, pero yo tampoco subestimaría y minimizaría. Es decir, creo que sería un tremendo error hacerlo. O sea, políticamente se lo puede hacer, estamos a veces ante cámaras y es lo más fácil, ¿no? Pero yo tomo esto como una señal fuerte precisamente por o sea, ¿tú piensas que de verdad esta oposición puede reorganizarse y hacer frente al MAS? Yo creo que después de mucho tiempo hay una voluntad política de hacer eso, que es lo que ya ese solo dato me parece. O sea, ¿tú importante. no crees que sea circunstancial esto por estos dos temas solamente? No, y voy a decir por qué. A ver. En el primer momento, antes de 2008, la oposición estuvo centrada principalmente en el accionar de los partidos políticos, entre el 2006 y el 2009. ¿Sí? Unos con oposición democrática, porque lo que no hay que hacer en la vida es desconocer la realidad. Una oposición democrática en la que incluso estuvo Samuel Doria Media, que logró, ¿no es cierto?, niveles de articulación que permitieron la modificación de la Constitución. Porque había otro sector no democrático que estaba tomando calles, instituciones, golpeando y queriendo golpe cívico-prefectura. Entiendo. Que no querían que haya con. Entonces, concertadores entonces hubo, ¿no es cierto?, una voluntad política, obviamente por la fuerza que le imprimió el movimiento al socialismo, el MAS, etcétera, los movimientos sociales, que se articularon algunos sectores de oposición de derecha democrática y esto terminó el 2009. El 2009 empieza, yo diría, el predominio. Se da una derrota militar, porque, ojo, una derrota siempre arrastra a todos. No se olviden que la derrota de la UDP arrastró incluso a los que no fueron de la UDP. Y la derrota de Porvenir, intento de golpe cívico prefectural, etcétera, fue una derrota militar. Contrajo una derrota política y luego una derrota electoral, que se traduce en las elecciones de diciembre del año 2009, donde el MAS obtiene enero y después de las elecciones, ¿no? Donde hay una gran votación por el MAS. Muy bien. De ahí los partidos la oposición política empieza a fragmentarse, empieza a perder peso y empieza a tener una presencia en la escena política, ya no los partidos y sus jefes, sino los medios. El predominio mediático y el predominio de, ¿no es cierto?, analistas, comentaristas que tienen pues una visión del mundo, Lina Fortún, Diego Ayo, etcétera, etcétera, ¿sí?, que empiezan a marcar la coyuntura más que de la que pueden marcar los partidos. ¿Sí? Muy bien. Interesante. Ahora llegan a otro momento la oposición, porque evidentemente estos intelectuales, ¿no es cierto?, de la oposición no son candidatos, ellos no van a ser candidatos a la presidencia. Los medios que tienen controlados no van a ser candidatos a la presidencia. Esos medios y esos líderes de opinión que han tenido su efecto incluso para el 21 de febrero, ¿sí?, con eso no se gana una elección nacional. Para ganar una elección nacional o para por lo menos competir, tienen que tener
partidos sí, liberales, político-partidarios. ¿Sí? Okay. Pero, entonces es ahí donde deciden, ¿no es cierto?, poner esto en escena. Ya. Ahora, ¿se va a terminar esto o no? Yo no estoy diciendo, ojo, que esto sea la alternativa al país. La oposición no tiene una propuesta alternativa al país. Okay. Pero lo evidente es que han dado un paso que es distinto al que dieron hasta el... Ya, pero ahora te voy a decir una cosa, lo mismo que le digo un poco a Diego, aunque se enoje. Estás hilando muy fino, el pueblo no piensa tan fino así. Ve una nueva oposición y dice, pucha, bueno, otra vez los mismos, pero ¿por qué si hay? Ya bueno, no importa, esa por es eso yo decía, pueblo. Por eso yo decía no dice el pueblo, bueno, mira el primer paso, ahora viene el segundo, luego van a presentar. No lo Por hace. eso yo decía que el efecto que ellos esperaban no se ha dado, pero a la vez, ¿no es cierto?, la política se define en el terreno en el escenario. Y además político. Falta muchísimo más. Estos son realmente los temas de ahora. Diego. A ver, Berito, para seguir aclarando algunas cosas y no estés enojadita. No estoy enojada. Yo soy el pueblo, o sea, lo que yo escucho decir... mucho, okay, pero explícame. Insistir en el tema central. Ya. El tema central es que hay opositores que están siendo perseguidos. Hay una judicialización de la política marcada. Que defienda el Chapulín, o sea, Víctor Hugo Cárdenas, me da igual, es importante que se defienda esto y se pueda dejar sobre el tapete algo que es certero. A mí me encanta el discurso del MAS, que lo va destruyendo más internamente y que representa muy bien Jorge. Es un discurso, a mí me parece tremendamente mezquino, ¿no? Estamos hablando de gente que más allá de ciertos errores, yo siempre recuerdo y digo esto a mis alumnos, el más grande estadista del siglo XX para mí es Churchill. Y Churchill tuvo en la Primera Guerra Mundial seguramente la peor de las derrotas con los turcos en Galípoli. Sin embargo, fue después en la Segunda Guerra realmente el libertador de este planeta, o uno de ellos al menos. Es decir, el que hayas cometido errores no te sentencia de por vida, Jorge. Estamos hablando de gente de mucho prestigio. Sí, solamente hay que saberlos acomodar en cierto lugar. No puedes desmerecer de un plumazo y decir, Carlos Meses pasado no tiene autoridad moral. Fíjate lo que dice el MAS, en palabras de Jorge. No tiene autoridad moral para hablar. A mí realmente esto me impacta, ¿no? Estamos hablando de gente que está pidiendo dialogar. Más bien la pregunta es, si ellos no tienen autoridad moral, ustedes no tienen voluntad de dialogar, están pidiendo diálogo. Ni autoridad moral tampoco, Diego, sabemos todos los actos de corrupción que han habido durante este periodo en el MAS, entonces ahorita moralidad es lo que menos hay en un lado y en el otro, ¿no? Es buen punto, lo importante es que nos sentemos a dialogar. Si a vos te parece que es un discurso ajeno a la realidad, a mí no, yo también soy parte del pueblo. Lo discutamos en cámaras, lo discutamos frente a la gente, necesitamos debatir. Y este es un clamor para debatir cuestiones que están dañando la democracia profundamente. Y lo vuelvo a repetir, la justicia está destrozada y estamos a puertas de elegir por 5 años más a magistrados al tribunal. ¿No quieres vos que haya buenos magistrados? ¿Estás de acuerdo en que la Asamblea Legislativa los vuelve a elegir? ¿No te parece que eso ha fracasado? Ya ha fracasado otros puntos. Hugo, estarás de acuerdo conmigo. Por ejemplo, la prohibición a través del Código Electoral de que los medios de comunicación transparenten esto. Acaba de estar un notable experto, un académico, no lo dice la oposición, Luis Pasara, un mexicano, que ha venido hace 2 semanas, y nos dice lo más necesario, lo óptimo, es que los jueces, si van a estar elegidos, si van a ser elegidos por el voto, transparenten lo que van a hacer en sus 5 años. Es decir, sí, estén en los medios, realmente transparenten, informen al pueblo. Lo que hemos tenido en la otra elección es candidatos que no podían hablar y ciudadanía desinformada, eso hemos tenido. Es decir, queremos volver a fracasar este pronunciamiento sobre eso. No me hablen... Ahora ya se ha dicho que el 100% va a ser meritocrático. Es una belleza. De acuerdo. Ahora la pregunta es, el hecho de que esta coalición se haya reunido, esta oposición se haya presentado así, unida, fuerte, ¿esto va a ayudar? ¿El gobierno va a prestar más oídos a una oposición homogénea para poder permitir que todo esto... Sí, ahí mismo... Yo creo que lo debería ser. Yo creo que es el momento del diálogo. Yo creo que sí estamos viviendo en América Latina una transición a una nueva época, a un nuevo ciclo. Hugo, un ciclo alucinante. El ejemplo, podría dar otros ejemplos, pero ahorita está en Ecuador, doy el ejemplo de Ecuador, donde el correísmo, que ha tenido una orientación impositiva, hasta autoritaria, Correa es una persona que hace lo que dice y lo hace inmediatamente, sin diálogo, sin consenso. En esta nueva fase va a tener que concertar. No tiene mayoría del Congreso, por lo menos para las leyes más importantes. ¿Es correísmo
se mantiene la tónica progresista, como ustedes quieren llamar, a mí no me parece progresista, pero digamos, llamémoslo así, pero con necesidad del diálogo. Yo creo que estamos entrando en una etapa donde, por ejemplo, si el 2020 es reelegido algún candidato por el MAS, no va a ser reelegido con más del 50%, va a tener que dialogar. Vamos a tener que entrar a una segunda. Solo eso se pide, que dialoguemos. Hasta ahí me voy a quedar porque es importante lo que tú estás explicando y creo que es fundamental comprenderlo de esa manera. Y por eso es que creo estos programas donde podamos analizar y escuchar. No solamente es aquí estamos, sino aquí estamos y estamos siendo un fuerte frente para que el gobierno realmente preste oídos al clamor popular que de repente se está filtrando. Déjame hacer una pausa, tengo que cumplir, y a la vuelta te prometo que arranco contigo, Jorge. Una pausa, enseguida regresamos.